buenas tardes a todos amigos, aliados y colaboradores que nos acompañen. Mi nombre es Marco Herrera, soy director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y es un honor y un placer darles a todos la bienvenida a esta puesta en circulación, a este acto de puesta en circulación del último libro, la última publicación de la autoría del magistrado Baltasar Garzón. Para la Fundación Global Democracia y Desarrollo es un inmenso honor pues servirnos de plataforma de difusión y presentación para esta importantísima publicación en este acto que conduciremos de la siguiente manera. Pues la presentación estará a cargo del presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, quien conversará con el autor acerca de las ideas presentadas en este último libro, La Encrucijada, ideas y valores frente a la indiferencia. Previo a pasarle la palabra a nuestro presidente, pues quisiera leer una breve reseña curricular del autor, del magistrado Baltasar Garzón, quien como pues todo el público que nos acompaña en este acto conoce, no necesita ninguna introducción. El magistrado Baltasar Garzón es ex magistrado, juez, abogado, presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, FICBAR, con sede en España, México, Colombia y Argentina. Tiene programas en desarrollo de la defensa y la promoción de los derechos humanos, la lucha por la transparencia y el desarrollo de la jurisdicción internacional. Es director también del despacho jurídico ILOCAT SL, International Legal Organization for Cooperation and Development, con sede en Madrid y Jaén. Es promotor de Actúa, un punto de encuentro político, multidisciplinario y transversal para combatir el desempleo, la precariedad, la desigualdad social y de género, los recortes sanitarios y educativos, la baja de las pensiones y la falta de futuro para millones de personas. El magistrado Garzón es asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, lo fue durante los periodos del 2010 y 2011, es miembro del Comité de la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa durante el 2011 y 2012, fue asesor de la misión de apoyo al proceso de paz en la OEA en Colombia durante los años 2011 y 2012, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Argentina hasta diciembre del 2015. Es presidente y director ejecutivo del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO de Argentina entre los años 2012 y 2016, coordinador de la Veeduría Internacional de la Reforma de la Función Judicial llevada a cabo en el 2012 en Ecuador, colaborador del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Washington en Seattle entre el 2011 y 2015, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, el Grupo de Puebla en el 2019. El magistrado Garzón es autor de múltiples libros, artículos y ensayos. Entre sus últimas publicaciones me permito pues mencionar La indignación activa, En el punto de mira, El fango, 40 años de corrupción en España, La fuerza de la razón, No a la impunidad y, bueno, pues su más reciente publicación que con mucho orgullo presentamos el día de hoy, La Encrucijada, ideas y valores frente a la indiferencia. Con esta breve presentación me permito nuevamente manifestar nuestro sentido de satisfacción y orgullo como institución de poder ser pues anfitriones de esta importantísima actividad. Y con esto, presidente Fernández, pues le paso la palabra para que conduzca este diálogo con el autor invitado del día de hoy. Muchas gracias, Marco. En efecto, hoy tenemos el privilegio de poder conversar por vía virtual desde España con el magistrado Baltasar Garzón acerca de la puesta en circulación de su último libro, La Encrucijada, ideas y valores frente a la indiferencia. Bienvenido, Baltasar. ¿Qué tal, presidente? Un placer. Bien, viendo el título, Baltasar, La Encrucijada, ¿no? La encrucijada significa bifurcación, significa intersección, significa confluencia. Y ya usted pensaba en ese título antes de que llegara el 24 de marzo, del cual vamos a hablar un poco más tarde. Antes de eso ya usted pensaba en el título de La Encrucijada por la sensación de vacío y de angustia en que se encontraba con respecto a la política en España como con el resto del mundo. Cuéntanos un poco exactamente qué era lo que estaba sintiendo que lo conducía a titular este texto como La Encrucijada.
Sí, en primer lugar, es un placer poder conversar con usted, con todos los amigos y amigas de Funglode y todos aquellos que nos vean por estas vías novedosas para quienes ya poblamos Canas y no somos muy dados a la tecnología y sí más al contacto humano. Pero esta es la situación que tenemos y la tenemos que aprovechar realmente. La encrucijada es el fruto de una reflexión profunda. Probablemente es mi libro más trabajado, no porque los demás no lo hayan sido, sino porque digamos, por primera vez desnudo un poco mi pensamiento, mi forma de entender la sociedad actual, la política, el sentido de las cosas, el compromiso con la sociedad. En mí hay una idea permanente que responde a lo que soy, que es la de servicio público. A lo largo de todo el texto, pues discurren los distintos capítulos y etapas con ese núcleo de servicio a la sociedad, de ver la sociedad como un conjunto de obligaciones, de responsabilidades, de corresponsabilidad y, por tanto, el análisis del contexto político nacional, internacional, ver cómo han ido evolucionando las cosas o venían haciéndolo, una especie de vaciedad en los discursos, de falta de profundización, de una confrontación partidista en primer término y no una defensa de la sociedad y de lo público que quedaba siempre en segundo término, me hizo pensar que tenía que profundizar en esa dinámica y en esa reflexión. Y en esto es donde me planteé qué título poner. Como bien decía, la encrucijada es cruce, es encuentro, pero también es decisión. Es decir, qué hacer en una tesitura como la que vivíamos y vivimos. Todavía cuando comencé la elaboración del libro ni imaginábamos que podíamos estar en esta. De hecho, el libro estaba terminado para entregarlo el 10 de marzo y publicarse el 1 de abril. Y sin embargo, todo cambió en ese mes y todo se nos vino encima y hizo que siguiera, una vez recuperado, profundizando en esa idea. Y sobre todo en otro elemento que para mí es fundamental, que es la lucha contra la indiferencia. Durante todos estos meses, tiempo atrás, venía observando también un desentendimiento por parte de grandes sectores de la sociedad y especialmente de los más jóvenes de lo que es la gestión pública, la cosa pública, no la política, que es un elemento fundamental en la convivencia democrática. Todo esto es lo que me hizo ordenar ideas y escribir La encrucijada. Es decir, tenemos que salir de este impasse y tenemos que tomar un camino. Y del camino que elijamos va a depender lo que seamos en el futuro en los distintos ámbitos en los que yo detengo mi análisis en este texto. Cuando uno termina de leerlo, Baltasar tiene la impresión de que se trata ciertamente de su testimonio político o de un gran manifiesto, ¿no?, en favor del progresismo humanista. Y esto así por la diversidad de temas que aborda. Son 8 capítulos y se aborda desde el tema del progresismo humanista, el tema de las migraciones, el tema de la economía y la moral, justicia como parte de una revolución pendiente, el tema de la comunicación, buena y mala comunicación, usted le llama, estaría el tema relativo al problema de la igualdad, ¿no?, que se constituye uno de los graves problemas de la humanidad hoy día, el tema medioambiental, usted le llama salvar el planeta, y finalmente una especie de crucigrama mundial, ¿no?, que está pasando en el mundo muy rápidamente por los distintos continentes. Pero ciertamente ya usted estaba siendo, ¿verdad?, afectado con el tema de la angustia, la ansiedad por todo lo que estaba ocurriendo y acaba de explicar. Y eso se consolida aún más como consecuencia de lo que pasa el 24 de marzo, que es un día asiago en su vida,
porque es cuando se da cuenta que se ha convertido también en víctima del coronavirus. Y entonces, bueno, le reafirma más en su convicción de que se trata ciertamente de una encrucijada, la que se está viviendo a escala mundial. Y entonces el tema del COVID se va a convertir en un tema transversal a todo lo largo del libro, ¿no? La pandemia como un punto de inflexión, como un cambio de época que está viviendo la humanidad. Llega usted a decir, incluso, porque en algún momento parecía que iba a dejar de existir, que siendo justamente 24 de marzo, el día que quedó afectado por la pandemia, le vino a la mente los idus de marzo de Julio César. ¿Cómo fue aquello? Yo soy un amante de la historia y sobre todo de la época del Imperio Romano y de la República Romana y de la figura de César, tanto de César como la de Cicerón y bueno, los grandes pensadores y políticos de la antigüedad. En este caso, bueno, los idus de marzo para César no fueron muy esperanzadores hasta el punto de que él sí acabaron con el mismo, pero en mi caso es que fue algo, es difícil de contar porque se siente, uno pasa revista a toda la vida en segundos, en horas, en los espacios vacíos de una habitación de hospital donde no ves rostros, donde tanto los médicos como los sanitarios, o las enfermeras, los auxiliares y auxiliares de clínica entran, salen, todos cubiertos, todos con la cara tapada, y yo tenía la sensación muy rara, es decir, creía que realmente se acababa la trayectoria, porque a eso había que añadirle una falta de respiración, de tranquilidad, estaba entubado, era un puro desastre y a veces no daba de sí más que pensar en que, bueno, pues hasta aquí había llegado la situación y había que afrontarlo de una forma tranquila, pausada, y eso me dio por profundizar más. No es que en los primeros días pudiera pensar en algo diferente a la situación física, pero conforme iba evolucionando la enfermedad, me daba más cuenta de que era necesario profundizar de nuevo en el libro. Era de alguna forma darle no un nuevo sentido, porque las ideas fundamentales estaban y son las mías, ¿no? Durante todos estos años de evolución, de pensamiento, pero sentía esa necesidad de dar un grito, ¿no? De decir, esto es serio, es una oportunidad que se nos está dando, es un rayo de esperanza. De alguna forma el pesimismo que destilaba con este impulso, con este golpe en la boca del estómago que apenas nos ha dejado sin respiración y a miles y miles de personas sin vida, es también una oportunidad. Es un momento de hacer algo. Pareciera que el mundo, el virus en definitiva, se ha cebado en nosotros y en la indolencia que había en esta sociedad y en el mundo respecto de problemas fundamentales. Y esos problemas fundamentales son los que a mí me hicieron volver a repensar y ponerme todavía más firme en la necesidad que tenemos de avanzar, de profundizar, de encontrar espacios comunes, de ver, aprovechar los espacios, no perdernos en disquisiciones absurdas. Tenemos tan poco tiempo que cuando una pandemia como la de la COVID-19 se nos viene, nos damos cuenta que perdimos la oportunidad. Y en definitiva, yo lo que me dije es que no quiero perder más oportunidades, no quiero desatender lo que tengo que hacer. Si algo en mi vida he sido es una persona proactiva, pues bien, creo que ahora con mayor razón tengo que hacerlo y no me puedo quedar inerte ante lo que pasa a mi alrededor. Yo haré lo que tenga que hacer, colaboraré en las dinámicas correspondientes, pero lo único que no puedo hacer
ni creo que nadie tenga derecho a hacer es quedarse sentado en el sofá, viéndolo. Eso no es posible. Eso es aprovecharse de la sociedad, pero no vivir en sociedad, que impone unas obligaciones, entre otras, las de salvar el propio modo de convivencia democrático que tenemos. Naturalmente, dado, digamos, el hecho personal de quedar afectado por la COVID-19 en ese momento, ¿no? Hay una expresión suya, una manera de poder testimoniar lo que le estaba ocurriendo, que yo quisiera en este momento me permita leerlo, compartirlo con los quienes nos están siguiendo, porque me parece un testimonio desgarrador de lo que usted en ese instante sentía como consecuencia de convertirse en un paciente de la COVID-19. Dice usted: en medio de la oscuridad, apenas percibía un levísimo haz de luz, al que me agarraba con desesperación para superar el trance al que me estaba sometiendo una enfermedad desconocida, virulenta, que se llevaba por delante decenas de miles de vidas y que me sometía al azaroso juego de una especie de ruleta rusa en la que, además del impulso y las vueltas que provocaba, entraban en lisa otros factores de riesgo: predisposición del ADN, carga viral y demás factores que determinarían si era más vulnerable o proclive a recuperarme o incluso a marchar de la mano de la señora de la guadaña. Me di cuenta de que lo que acontecía no dependía de mí. La suerte estaba echada. Finalmente, no sé si los hados del destino, las plegarias religiosas, que las hubo, las invocaciones de los manos, son unos ancianos y sabios ancestrales de los pueblos originarios, la diosa fortuna o simplemente la fortaleza que aún me quedaba, y especialmente los buenos cuidados médicos y el apoyo de quienes me atendían y me quieren, hicieron el milagro e inicié el lento camino de la recuperación que aún cuando escribo estas reflexiones perdura. Creo que un dramático testimonio de lo que estaba aconteciendo, que llevaron a Baltasar Garzón a considerar que las plegarias contribuyeron a su superación. Es un mix de todo. Que la fortaleza no solo era lo que me sacaba de allí, eran miles de voces. Apenas cuando ya pude levantarme en la habitación de la cama, en la habitación del hospital, me asomaba a la ventana a esa hora que en España eran las 8 de la tarde y las gentes salían a aplaudir, en las ventanas se veían luces y demás, y a mí me ponía la carne de gallina y me elevaba la necesidad de responder. Probablemente fue un conjunto de todo, pero lo que no puedo soportar es a este tipo de personas que después se han visto demasiadas y aún hoy día se ven frente a cientos y miles de muertos diarios y de contagios que todavía siguen tomándose muy en broma esta enfermedad, esta pandemia, y a los que la niegan. Yo todavía tengo unas secuelas, aunque aparentemente estoy bien, pero son graves secuelas. Probablemente me van a acompañar el resto de mi vida. Por tanto, no es una broma. No es una broma los llamados de las autoridades públicas. No es una broma la necesidad de esa prevención, de esa responsabilidad. No es una broma lo que está pasando. Te das cuenta cuando la tienes encima. Por tanto, no puedo más que decir que efectivamente fue un conjunto de todo, porque creo en que las fuerzas espirituales actuaron. Los mamos ancestrales estaban ahí, las convicciones religiosas estaban ahí, la racionalidad también estaba ahí, los avances médicos, pero ¿cómo podíamos estar seguros? Nadie sabía nada. A veces nos daban medicamentos que luego se han descubierto que no eran los más adecuados. Y al final, ¿qué hacías? Bueno, pues pensar que probablemente podías ser uno de los que marchara. Si era así está bien, pero mientras tanto había que seguir peleando. Y una vez superada esa fase, hay que continuar. No puedes caer en la indiferencia. Esto es responsabilidad de todas y todos. Eso lo tengo muy claro. Bueno, pues afortunadamente pudimos pasar ese trance, ¿no? Y
Por eso estamos aquí mirando al futuro con optimismo, con determinación. Pero quisiera conversar con usted, Baltasar, acerca de algunas condiciones personales. Ya hacía referencia de su interés por la historia, ¿no? Sobre todo por la historia antigua, pero también usted indica que tiene, sin ser filósofo, sin embargo, le gusta el estudio de la filosofía, al mismo tiempo que le fascina ver series de televisión, especialmente las de ciencia ficción, muy especialmente Juegos de Tronos. Yo pienso que ese es un ámbito, ¿verdad?, no conocido de la personalidad de Baltasar Garzón. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, a mí me descansa mucho el cine, la lectura y la reflexión. Yo soy de los que descansan cambiando de actividad. Siempre se dice de mí, dice, oh, ¿cómo es esa faceta tan desconocida? Porque dentro de lo que cabe todos tenemos, creo yo, ámbitos que son como muy exclusivos, ¿no? Que son íntimos. El de la lectura, como la música, como el cine, para mí son íntimos. Decir, bueno, ahora se conoce, sí, que me gusta el flamenco, que me gusta la ópera, pero me gusta todo tipo de música. Yo disfruto con los clásicos árabes de la música. Claro, alguien dirá, pues no me cuadra esto, bien. Y me pongo a leer lo mismo a Cicerón, lo mismo a Kant, que a Byung-Chul Han o a cualquiera otro, Samarina. Es decir, allá donde vea que algo me dice y me trae esa profundización en las cosas que ocurren, que no son tan diferentes las que ahora suceden con las que pasaron hace miles de años, ¿no? Ojalá recuperáramos ese espacio de debate del ágora ateniense, ese lenguaje fluido, transversal entre los distintos líderes, formaciones políticas, ese respeto, ese discurso profundo, pues como el que estamos teniendo ahora y como el que yo siempre he oído en la boca del presidente Fernández. No valga esto como una adulación a la persona, pero lo debo de decir. Y yo echo de menos ese debate actual, esa profundización. Entonces, bueno, pienso, leo y después lo que hago es relajarme con ello, relajarme con una serie que me lleve a muchos cientos, miles de años de la actualidad hacia atrás o hacia adelante, en ese mundo que nunca vamos a ver por razón de edad, no sé, las generaciones venideras, y aquel otro que sí, que tampoco vivimos, pero que ya conocemos y que nos enseña día a día cómo debemos comportarnos, en qué nos equivocamos y qué aprendizaje debemos seguir teniendo, porque las ideas, parece mentira que hoy estemos debatiendo, por ejemplo, podemos hablar de la lucha contra la corrupción, que también sale en el libro, bueno, y vemos que hace miles de años en el Código de Hammurabi ya se hablaba de estos temas, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, como decía aquel, sino que son los tiempos diferentes, pero las cosas son parecidas. Y esto es lo que a mí me gusta. Me gusta también, yo no soy un hombre religioso, pero me gusta estudiar las culturas y las religiones, leer a los padres de la religión de distintos, de católica, musulmana, entonces para conocer, para saber qué es el budismo, que es decir, las ideas, todo es necesaria esa transversalidad. No podemos anclarnos en una serie de ideas estereotipadas como si esas fueran solo y exclusivamente lo que nos va a conducir y por contra nos impide ser dúctiles respecto de otros que piensan similar. De ahí que yo me incline por acuñar el término de progresismo humanista, es decir, Bembe dice, se acaba el progresismo ya hoy día, y yo digo no se acaba, no se puede acabar el progresismo, no se puede acabar porque sería acabar con la humanidad. Lo que ocurre es que necesariamente tenemos que tener una visión progresiva y progresista de la humanidad.
en los distintos ámbitos, por supuesto, en el de la justicia, en el de la comunicación, de todos los que trato de profundizar en el libro. Y naturalmente ya empezamos a hablar, ¿no?, del progresismo humanitario o progresismo humanista, para decirlo de mejor forma, y tiene mucho que ver ya, digamos, este nuevo concepto para marcar la diferencia en la vieja lucha política entre derecha e izquierda, ¿no?, que también alguna desconfianza ha generado entre los ciudadanos, entre ellas una chica que usted conoce muy bien, que se llama Aurora, con quien usted conversó y le hizo saber que no entendía eso de la derecha ni de la izquierda. Y por consiguiente creo que el surgimiento del concepto de progresismo humanista es algo distinto, ¿verdad?, y que permite entonces poder influir en esa nueva generación de la que Aurora es parte con tan solo 30 años de edad. ¿Hay algo de esto? O sea, ¿cómo sustituir la dicotomía derecha-izquierda por algo como progresismo humanista versus la otra doctrina que predomina, que es el neoliberalismo? Contrastamos progresismo versus neoliberalismo en lugar de derecha contra izquierda. Sí, esa chica, esa joven, es mi hija menor, que es psicóloga y es una mujer que es muy progresista, que siempre ha estado comprometida con todos los movimientos humanitarios y me atrevería a decir que siempre ha votado progresismo, ¿no? Es decir, es una mujer comprometida, pero a la vez era una persona en ese momento que, compartiendo yo con ella, porque en un momento pues me dijo, ¿qué estoy escribiendo? Ah, bien, tal. Y entonces comencé una conversación con ella y ella me decía, no, los jóvenes no creemos en todo, nos están defraudando. En fin, vi una situación en la que yo me hizo reflexionar, decir, ¿qué estamos haciendo? Algo estamos haciendo mal. Cuando las generaciones que nos van a suceder, aquellos que tienen 20 y tantos, 30 años, que ya son personas formadas, no creen en los dirigentes, no creen en lo que estamos haciendo. Entonces algo está fallando, estamos fracasando, no sabemos transmitir y nos quedamos en una serie de ideas que creemos que son absolutamente inalterables. Y yo creo que ese es el error y eso me dio por pensar en qué medida yo puedo avanzar poniéndome en el lugar del otro. Y el lugar del otro no es solo el que piensa igual que yo, sino el que piensa diferente. ¿Dónde está el punto? ¿Qué interesa a los jóvenes? Tengo que decir que a partir de ese momento indagué, pregunté en más de una ocasión a gente joven, preguntas que no las relacionaran ellos como que estaba haciendo una especie de interrogatorio, pero sí prestaba mucha atención a lo que estaba sucediendo en los sectores más jóvenes, en cómo se mueven, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático y que han sido voces entre los 14, 15, 16 años los que han conseguido enardecer el mundo con movilizaciones y llamar la atención a los gobiernos hasta el punto que Greta Thunberg comparece en Naciones Unidas o en el COP25 en Madrid. Es decir, ¿qué pasa para que presidentes del gobierno reciban esas cartas y las contesten, como el gobierno español, a niños? ¿Qué pasa para que en Colombia un grupo de escolares defienda y se persone en la Corte Constitucional en defensa de la Amazonía, en la lucha por el medio ambiente, y se les da razón, mientras que los grupos políticos están deshojando la margarita del poder y mirándose, como digo en algún momento del libro, mirándose su propio ombligo? Es decir, ¿qué ocurre cuando estamos con miles de migrantes en un momento de la noche a la mañana en una isla de la Unión Europea, de España, hacinados 17.000 personas en un lugar donde solamente caben escasamente 1.000 personas? ¿Qué ocurre? Es decir, no podemos. La política está para dar soluciones, es un instrumento, y el progresismo humanista es entenderlo precisamente invirtiendo los términos. No estamos al servicio ni del capital, ni de los mercados. Ese es el neoliberalismo que nos ha llevado a donde estamos. Hay que humanizar la economía, están al servicio de nosotros, tenemos que focalizar, humanizar la política, en definitiva.
en fin, una serie de no nuevos valores, sino la visión de los valores democráticos, los valores que nos rigen, los principios que nos rigen, y focalizándolo y acopiando la fuerza de los movimientos sociales. Por ejemplo, el estallido social en Chile, que se produjo el 18 de octubre de 2019. Y realmente, ¿qué ha pasado ahí? Esa explosión por fuera de los cauces de la política, con una crítica feroz a todos los grupos políticos, de los cuales unos tenían responsabilidad y otros no. Pero el grito fue: no queremos nada con la política tradicional. Y cuando se ha planteado la constituyente, el plebiscito, lo que se le ha dicho claramente es: queremos nosotros, pueblos, ser los constituyentes. No queremos una comisión, no queremos más. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que asumir esa fuerza que está en ebullición, y mucho más con la pandemia y con lo que nos está enseñando la pandemia, para conseguir cotas transversales, la lucha por la igualdad, esa igualdad tan difícil, la erradicación de una vez por todas del patriarcado, la erradicación o la lucha contra esa violencia de género, que es tremendo. Los datos en Latinoamérica, en Europa, en todo el mundo, que siguen creciendo, han aumentado los casos de violencia de género durante la pandemia. Es terrible. En fin, la desigualdad cada vez, como digo, más galopante, en donde la pandemia al final ha resultado que se han hecho más ricos los que ya eran súper ricos y más pobres los que eran más vulnerables. Pero afortunadamente también ha habido puntos de encuentro. La crítica que hago a la izquierda, la confrontación entre los grupos y partidos de izquierda, también se ha corregido, probablemente como consecuencia de la situación extrema en la que estamos. Y ahora en el mismo España hay un gobierno de coalición progresista, el primero en más de 40 años de democracia. Bueno, es un avance. Yo creo que por ahí es por donde tenemos que ir. Esforzarnos, comunicar a las generaciones más jóvenes que no creen en lo que se está haciendo, que tienen que participar. La participación es fundamental. Has referido el caso de Chile, Baltasar, ¿no? El estallido del 18 de octubre del 2019. Bueno, es interesante ver, digamos, cómo es que esto se inicia, porque en principio es una reacción a la subida del precio del pasaje del metro. Se puede como resolver. El presidente Sebastián Piñera incluso tomó medidas para revertir esa decisión, y sin embargo el movimiento continuó en alzada. Se dice mucho que fue la reacción que tuvo digamos, el aparato represivo del Estado, los carabineros que estaban allí, y la forma cruel con que atacaban a los protestantes, que fue de alguna manera, ¿verdad?, profundizando este proceso contestatario, y que ahora termina en un fenómeno que tenemos que prestar mucha atención, que es esta constituyente prevista para el mes de abril, ahora del año entrante, el 2021. ¿Por qué considerar una reforma constitucional en base a una constituyente y no en base al sistema tradicional de los legisladores que están allí presentes y que fueron electos democráticamente, ¿no? Nadie cuestiona la legitimidad de esos legisladores. Claro. ¿Por qué una constituyente? Pero yo creo que es precisamente porque quienes ostentaban esa representación, o gran parte de ellos, nunca se puede generalizar, no respondieron a la obligación que tenían con los votantes. No hicieron lo que debían, no ejercieron el cargo en beneficio del pueblo, sino que utilizaron al pueblo en beneficio propio. Y lo mismo que en otras ocasiones no ocurre nada, aquí una chispa que fue la de la subida del bono del transporte, pues prendió y se desencadenó. Fue el detonante, pero ya se acumularon todas las frustraciones acumuladas. Es muy tremendo ver los debates y las discusiones en un parlamento vacías de contenido. La gente vuelve la espalda, y cuando vuelve la espalda a ese discurso, toma sus decisiones, y eso no es bueno.
No es bueno porque en democracia tenemos que guardar unas reglas, tenemos que evolucionar, pero los representantes legislativos elegidos por el pueblo tienen la obligación de ser servidores públicos. No es una prebenda el ser un diputado, es una obligación. Tienes que estar a las órdenes de quien te eligió, tienes que esforzarte. ¿Por qué no han elegido de las dos opciones que había en la constituyente, en el plebiscito, perdón, una que fuera una comisión formada por legisladores que ya estaban y por expertos, hacer la nueva Constitución, o que sean expertos elegidos por el pueblo, personas representantes del pueblo? ¿Por qué ha sido esto así? Pues sencillamente porque no creen en el sistema tradicional representativo. Probablemente tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Qué grado de participación tiene que tener el pueblo? ¿Qué grado de apertura tienen que tener los partidos políticos? Si nos damos cuenta, hasta el nombre de los partidos políticos va evolucionando. Es cada vez más transversal, más comprensivo. ¿Por qué? Porque es necesario que haya esa interacción verdadera entre el pueblo y sus representantes. Tienen que ser más creíbles, más fundidos con los representados, con el pueblo. Quizás, probablemente por eso y por la falta de credibilidad ganada a pulso, como ha ocurrido en Colombia, las movilizaciones espontáneas, masivas, por un asesinato, por una muerte, o por... Luego vemos que también tienen gran importancia en ese estallido el hecho de que son cuerpos represivos, como en Chile, que responden a una estructura vertical que viene desde la dictadura y que se percibe en el propio trato ausente de respeto de los derechos humanos. Se olvida que la esencia de la democracia es el respeto a los derechos humanos. Entonces, si unes todo esto y quien te tendría que estar defendiendo y convenciendo, porque en definitiva el representante político lo es cuando en el momento que habla, dice, llegamos a la comprensión o a la convicción de que lo que dice y hace coinciden. Y normalmente no ocurre así. Cuando tenemos ejemplos luego de gobernantes que se han dejado llevar, que han sido laxos o que en torno suyo se ha desarrollado todo un espacio de monopolio perverso que se nutría de la propia democracia y de la propia representación otorgada popularmente. Claro, todo eso influye en que el pueblo quede descreído y busque actuar por sí mismo. En el caso de Baltasar de Chile, ¿verdad? Está el hecho simbólico, primero, de que Chile siempre fue proyectada como un caso ejemplar, exitoso, ¿no? De modelo neoliberal. O sea, Chile logra estabilidad, logra crecimiento y bueno, se dio durante años. Todo el neoliberalismo nace en Chile. Exacto. Ahí sí es. Los Chicago Boys, ¿no? Que fueron Milton Friedman como asesor de Pinochet de la Universidad de Chicago. Pero también, digamos, esta combinación de modelo neoliberal que hoy día se ve en crisis por el tema de la desigualdad social que generó. Pero por otra parte también lo que se va a modificar es la constitución de Pinochet, la constitución de 1980, o sea, hace 40 años de esto. Y por supuesto también eso justifica aún más de que la reforma se haga mediante una constituyente, porque es la demolición del viejo régimen, ¿verdad? Sí. Con esa mampara constitucional y la creación de un Estado nuevo, más democrático, más participativo, que es la gran aspiración del pueblo chileno y que en principio encontraba la resistencia del propio gobierno. El gobierno fue cediendo debido a la profundización que tomaban las protestas sociales, ¿verdad? Han mencionado el caso de Colombia, que quizás es un poco distinto, porque en Colombia el tema es, se firmó el acuerdo de paz, las FARC entregaron las armas, y sin embargo hoy Colombia se ve, ¿verdad?, en esa confrontación entre los que quieren que se profundice la aplicación de los acuerdos de paz y aquellos que todavía, digamos, están en la confrontación y hasta en la violencia, cosa que no logra definirse a plenitud. Quizás más preciso sobre el tema de Colombia.
Sí, bueno, Colombia es un ejemplo y el caso de Colombia lo conozco muy bien porque durante años he estado trabajando allí en la misión de apoyo al proceso de paz de Colombia y he participado bastante próximo y hay grandes líderes colombianos que han apostado decididamente por la paz, como el expresidente Samper, que abanderó, y no solamente Santos, que estaba como presidente, sino Samper, Santos, grandes personajes que han visto o que hemos visto los observadores que la única posibilidad de paz en Colombia fue la que se consiguió iniciar con los acuerdos de La Habana. Lo que ha ocurrido en Colombia es que hay un sector ultraconservador que decidió que es mejor continuar en el estado anterior con una hiperseguridad que finalmente fracasaría en gran parte, como se estaba viendo, y que no iba a evolucionar nunca hacia una posibilidad de tranquilidad y de paz del pueblo colombiano. Y que todavía, al día de hoy, pues precisamente no está favoreciendo para nada el funcionamiento de esos acuerdos de paz, el funcionamiento de la justicia especial para la paz, el desarrollo, las defecciones de distintos grupos vienen muy encadenadas al bloqueo de cumplimiento de los acuerdos de paz y a una lentitud en muchas de las aplicaciones y desarrollos del mismo. Y lógicamente pues estamos de nuevo viendo escenas de una violencia que empieza de nuevo a ser muy preocupante y una serie de asesinatos selectivos respecto de líderes sociales, de líderes de indígenas, de pueblos originarios, de líderes de las propias FARC, extinguidas FARC. Es decir, se está produciendo un ataque sistemático al mecanismo de paz diseñado mayoritariamente por el pueblo colombiano. Y esto es denunciable y el gobierno conservador actual del presidente Iván Duque no está contribuyendo a esa pacificación. Volvemos de nuevo a una confrontación personalista del expresidente Uribe contra Santos y contra todo lo que no sea una visión parcial de Colombia. Colombia es un país sumamente complejo, como todos, pero todavía más porque han sido 50 años de confrontaciones, de luchas, de crímenes organizados, de narcotráfico, de una violencia sistémica brutal. Y no podemos, ninguno de los grupos va a ser el vencedor, no se puede someter a los demás. Por tanto, los acuerdos de La Habana abrían un camino, había muchas cesiones. Yo he vivido... he convivido con las víctimas y he aprendido infinidad de lecciones de vida. ¿Cómo era posible que una persona que había estado 12 años secuestrado, encadenado en la selva, llegar y dijera quiero la paz y abrazo a quien me ha tenido así, sometido? Pues había una razón, la verdad. Y para eso se diseña el mecanismo de justicia para la paz y el mecanismo de comisión de la verdad. Pero claro, tenemos que contribuir todos. Si no contribuimos y si ponemos zancadillas, nunca se va a obtener el ideal de justicia. Por otra parte, la justicia que ese sector político quiere es la justicia retributiva, es decir, sanción y cárcel. Y eso es imposible llegar a conseguirlo. Por tanto, ese es el problema, uno de los problemas de Colombia y luego el problema de los pueblos originarios y del incumplimiento sistémico que el Estado colombiano ha tenido con las reivindicaciones de los pueblos originarios. Es un gran tema pendiente de resolución, no hay más que hablar. Irte al Valle del Cauca y verás que hay dos Colombias totalmente diferentes, una que es la de los pueblos originarios y otra la del resto de la sociedad. Es decir, es tan diversa esa sociedad y lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, en Cali y en Bogotá, los jóvenes nuevamente, miles de gentes han salido y han dicho basta ya de este sistema de confrontación, queremos que realmente se cumplan los acuerdos, que realmente haya una paz, que realmente cada uno ceda. Y ahí se está, ¿no? En esas dos visiones confrontadas, uno la paz concebida como derrota total del adversario
¿no? La otra como convivencia en un marco que ha sido pautado, que ha sido negociado y asimilado. Entonces todavía Colombia se mueve en esas dos visiones en confrontación que en estos momentos está llevando a la desaparición de líderes sociales, de activistas de derechos humanos y mantiene todavía en incertidumbre el futuro de la sociedad colombiana. Pero moviéndonos en otro plano, usted hace bastantes referencias a dos personajes también que hoy desempeñan un rol protagónico. Uno está de salida, me refiero a Donald Trump, el otro es Jair Bolsonaro en Brasil. Digamos, la caracterización de las políticas de estos personajes. Bueno, la democracia, tenemos que asumir también estas cosas, ¿no? Estas cosas y estas decisiones del pueblo soberano cuando toma una decisión como fue la de elegir el presidente a Donald Trump. Yo creo que casi todos creíamos que no iba a hacer lo que decía. Y realmente lo que ha hecho es cumplir lo que decía. En ese sentido, casi tendría que darme golpes de pecho con lo que he dicho hace un rato, es decir, actuar como se piensa y pensar lo que se hace, pero actuar coincidentemente. Donald Trump lo hizo, es decir, digo, voy a hacer esto contra los migrantes, lo hago. Otra cosa es que después lo consiguiera porque en determinados momentos se le contenía, ¿no? Voy a cerrar aquí, lo hago. Voy a invadir o voy a hablar con Corea del Norte y lo hacía. Es decir, todo lo que se le puso en las narices a hacerlo, lo hacía. Y si tenía que desencadenar una guerra comercial arancelaria, lo hacía. Y si tiene que hacer un lawfare permanente, lo hace. Y si tiene que presionar a Latinoamérica a todo aquello que no sea como él ve el mundo, lo hace. Pero salió un émulo, salió un imitador gravísimo en Brasil, como es Jair Bolsonaro. Y esto es todavía más peligroso porque todavía le queda un tiempo y porque seguimos, hoy mismo veía unas imágenes de Brasil, de varias ciudades de Brasil, donde todavía con la pandemia y con el montón de personas fallecidas, entre otras, Brasil es uno de los países que está al frente de la desgracia, todavía este individuo sigue sin adoptar unas medidas, una política de confrontación. Es parecido a cuando Donald Trump decía que había que tomar lejía, porque, bueno, unas cosas tremendas, ¿no? Es decir, bueno, pero es lo que se ha elegido y lo que el pueblo ha elegido. Lo importante es que aprendamos. No puede, yo no entiendo cómo es posible que el presidente Donald Trump todavía a día de hoy siga combatiendo la legitimidad del proceso electoral y diga que hay fraude cuando él era el presidente y tenía todos los resortes del poder en su mano. Bueno, no sé, pues habrá sido fraude a sí mismo. No de quien no tiene, por no tenía hasta hace poco ni acceso a los fondos de transición para hacer la política de entre reinos, ¿no? Claro, pero pienso, Baltasar, sin embargo, que ese argumento se le agotó porque hace 2 días, el 14 de diciembre, la lista de electores en cada estado de la Unión Norteamericana certificaba, digamos, quién había sido el vencedor en cada estado. Y por consiguiente ya no hay nada que discutir, ya es un hecho, porque a veces la gente tiene la confusión de que cuando va a votar el 6 de noviembre está votando por el candidato. No, es una votación indirecta, está votando por la lista de electores, que el 14 de diciembre entonces certifican que ese fue el candidato ganador y ahora el 6 de enero en Washington es que se hace el cómputo final y la inauguración sería ya el 20 de enero. ¿verdad? Del año próximo. Pero, el argumento legal se le acabó, ya no hay forma de poder revertir eso. Pero fíjese que hoy decían una estadística que el 70% o el 80% de los votantes republicanos, es decir, 8 de cada 10, seguían creyendo y votarían de nuevo a Donald Trump. Es tremendo. O sea, sí. Tremendo, después de que se evidencia que no lleva razón, después de que se demuestra que ha sido un desastre, sigue teniendo y además pretendiendo volver. Pero además es la estirpe que deja, porque la doctrina que desarrolló y el modo de actuar con una absoluta tiranía respecto de todos y de todo se ha expandido
ha llegado a Europa también, ha germinado en países como Polonia, como Hungría, en la propia España. En España la extrema derecha estaba disfrazada dentro del Partido Popular de José María Aznar. Estaba ahí latente, pero controlada. Y de golpe, siguiendo la estela de Trump, emergió y ahora la tenemos en el Parlamento español con 52. Y ahí está Baltasar también la internacionalización de esas ideas, porque es el papel de Steve Bannon, ¿no? Que estuvo por Europa, estuvo en Italia, estuvo en España, un poco reclutando esa corriente de opinión y convirtiéndola en fuerza política activa. Efectivamente, y lo consiguió, estuvo muy ligado a Salvini en Italia, también en España la fuerza de Vox estuvo aliada a ese estilo, es decir, vino a expandir la doctrina de Trump en Europa. Y en Europa, afortunadamente, todavía incluso la derecha responsable, como es la de Angela Merkel, por ejemplo, en Alemania, pues cierra las puertas a cualquier intento de la extrema derecha de revertir la situación democrática de nuestros países, porque solo recordar lo que supuso el fascismo, hay todavía heridas que es imposible cerrarlas, pero es que otros, como se está jugando en mi país en este momento, parece que la han olvidado, añorando la dictadura, añorando el franquismo, añorando ideas que van en contra de los derechos adquiridos y abriéndole la puerta a las fauces del fascismo de infausta memoria, ¿no? Es decir, es muy grave y eso hay que denunciarlo, y para eso precisamente es la idea nuclear del libro de la encrucijada. Es decir, no podemos permitir el avance de la extrema derecha bajo ningún concepto. Bueno, y en contraposición a esa internacionalización de las ideas de Trump, ¿no? Y ese neoconservadurismo, es que se está planteando la internacional progresista de la que usted es parte, ¿no? Efectivamente, esa es la idea, es decir, es el New Deal, es el Green Deal, es la defensa del medio ambiente, es la lucha contra el cambio climático, es una universalización de la igualdad, es la Europa social, es la América Latina social, es el no sometimiento a los dictados económicos del neoliberalismo, de los mercados. Como he dicho antes, los mercados no pueden dominarnos, nosotros tenemos que dominarnos, es decir, es cambiar el concepto de la economía, hacer una economía responsable al servicio del ser humano, humanizar los mercados, humanizar la economía. No podemos estar prácticamente casi con la amenaza de bancarrota, no, tendremos que definir nuevos espacios, tenemos que aprender de lo que nos ha pasado en este momento, y en esa definición es posible. Yo cito en el libro la última obra en ese momento de Thomas Piketty. Bueno, hay posibilidad de una economía diferente, de Juan Torres, de otros economistas. Yo no soy economista, pero veo cómo es posible que eso se produzca, y estamos en el punto en el que es posible realizarlo. Por eso la difícil igualdad, esa necesidad de igualar y de mejorar los mínimos de vida de una sociedad que ya es suficientemente desigual, es una necesidad. Hay que desarrollar acciones concretas, hay que salvar al planeta. El planeta puede subsistir y subsistirá sin nosotros. Sí, y esos son, digamos, los valores y principios frente a los cuales no se puede ser indiferente, ¿no? Claro. Valor de igualdad, salvar el planeta, derechos humanos, en fin, todos estos son los valores y principios que se asumen dentro del movimiento progresista. Claro, yo pienso que al fascismo, por ejemplo, no se le detiene con democracia, se le detiene con la defensa de los derechos humanos, porque ya penetró el fascismo cuando había democracia en la historia. Pero si defendemos los derechos humanos, si la democracia se nutre, se funda y se funda con los derechos humanos, es imposible que el fascismo progrese, es imposible que teorías neofascistas como las que se están desarrollando triunfen. En Latinoamérica hay un movimiento que se decía en la presentación que ha surgido, que es el Grupo de Puebla.
Sí, antes de seguir ahí, Baltasar, que quiero solamente hacer la referencia a una cita que usted hace en el libro de George Orwell, que me parece fantástica, ¿no? Y es cuando él dice, cuando el fascismo finalmente llegue a Occidente, lo hará en nombre de la libertad. Sí. Me parece muy fantástico, o sea, es una frase que realmente permite poner de relieve, ¿no? Cómo se ocultan las ideas, es fascista y sin embargo hablan de democracia y de libertad. Y si analizamos los discursos de los grupos de extrema derecha o los fascistas, todos enarbolan la libertad en primer término. Todos proclaman la libertad. En España, cuando pasen los meses, cuando pase el tiempo, cuando pase la pandemia, habrá que hacer, yo tengo en mi cabeza hacer un texto del uso del lenguaje durante todos estos tiempos. Es decir, las palabras y los términos que se han utilizado políticamente por cada uno de los representantes o líderes y a qué la han aplicado y cómo lo han aplicado, y veremos la perversión más absoluta que se ha producido con el uso y la utilización sectaria del lenguaje y sobre todo de determinados conceptos. Uno de los más atacados, desnaturalizados, es el de libertad, en boca de quienes siempre negaron la libertad. Claro. Ahí también quiero aprovechar, Baltasar, porque en contraposición a figuras como Jair Bolsonaro, tenemos al presidente Lula, ¿no? Tenemos a Rafael Correa, tenemos a un liderazgo progresista latinoamericano que desde el poder contribuyeron a realizar profundas transformaciones en sus países. Sin embargo, hoy están siendo perseguidos. Y usted habla de eso, de judicialización de la política o politización de la justicia, o un concepto muy novedoso, el concepto de lawfare. Quizás pudiera ampliar sobre este particular. Lawfare, y se identifica la expresión inglesa como guerra jurídica, podríamos definirlo, y ya viene de décadas de antes. Pero el lawfare, lo que queremos decir es que es el uso del derecho con fines políticos, la utilización de mecanismos que deberían de ser destinados a otra serie de defensas y de conceptos, y se utilizan para acabar con el oponente político cuando no se ha podido acabar con él políticamente. Y lo estamos viendo en el caso de Lula da Silva. Cuando se inician las investigaciones en Brasil por temas de corrupción, un sector judicial encabezado por el juez Moro fija los objetivos en Lula da Silva y en una serie de personas que después se ha demostrado que ni tenían responsabilidad, ni habían participado, y además se desnaturalizó y se utilizó el proceso judicial de la forma más sectaria posible en contra de quien ya estaba definido como objetivo. Lo mismo le ha pasado y está sufriendo todavía a Rafael Correa. Rafael Correa está siendo perseguido por quien fue su vicepresidente, por quien pertenecía a su propio partido, que afortunadamente ya saldrá del poder en el mes de febrero con las nuevas elecciones, que hasta hace 5 minutos han estado tratando de impedir que se presente el partido al que está vinculado Rafael Correa y otros líderes, para que no luchen en la liza electoral. Es decir, es tremenda esa persecución, y con otros líderes también se ha hecho lo propio. Se ha utilizado el derecho, se ha prestado el Poder Judicial, determinados jueces, determinados fiscales han renunciado a su objetividad, a su imparcialidad, a su independencia, y se han prestado intereses políticos para acabar con quienes eran líderes populares. Y desde mi punto de vista, eso no ocurre por casualidad, porque hay una directriz de lucha, de lawfare y de presión político, judicial y económica que viene del norte, que viene de Estados Unidos. Es evidente. Las sanciones económicas contra determinados países como Venezuela, totalmente la asfixia económica, social, bajo el argumento de que todos son delincuentes, de que todos son narcotraficantes. ¿Pero qué es esto? ¿Quién lo dice?
¿Con qué garantías? ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está la defensa de nuestros propios derechos? Es decir, estamos en manos de los poderosos y de que se nos identifique en un momento determinado, en un apartado concreto, y desaparece la seguridad jurídica. Eso es lo que no se puede permitir. Y en una democracia el lawfare debe estar erradicado, porque no es guerra jurídica. El concepto guerra no es. Aquí realmente lo que se ha hecho es casi aplicar la doctrina penal del enemigo, el derecho penal del enemigo. Es decir, tenemos quien queremos que sea responsable y acomodamos todo para que se quede así. Naturalmente, todo eso también combinado con el papel de los medios de comunicación, ¿verdad? Porque en principio se busca la descalificación moral del líder político y ya luego se va a judicializar el proceso. Es decir, es llevar el debate a un doble plano. Primero es que la opinión pública, de alguna manera, con anticipación al proceso judicial, ya haya condenado a la persona. De manera que cuando pasa al ámbito judicial, ya el juez ni se atreve tampoco a hacer lo contrario porque se va a considerar que se ha doblegado, ¿no? Es decir, que el tema realmente es complejo y peligroso. Sí, la verdad eso enlaza con la buena y mala comunicación a la que le dedico también bastantes reflexiones, porque es un tema que me preocupa. Por una parte, la violencia contra los periodistas con unos altísimos y graves de eliminación física de periodistas que se la juegan en los escenarios más complicados, pero también las corporaciones mediáticas que responden a intereses estrictamente económico-corporativos, ajenos a lo que es la información veraz, a lo que es la buena comunicación, a lo que es el desarrollo de un periodismo independiente que busca la verdad y que defiende a la sociedad y que defiende a los más vulnerables, como decía Joseph Pulitzer, ¿no? Que debe de ser uno de los principales motivos del periodismo, que es la defensa del vulnerable y que nos permite pues, ver cómo casos, el de Julian Assange, que por denunciar hechos gravísimos cometidos por servicios de inteligencia a través de Wikileaks en Irak, en Afganistán, hechos de corrupción, se ve perseguido, se ve desde 2010 perseguido, desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, ahora sometido a un proceso de extradición que está próximo a terminar en su primera parte. El día 6 de enero se dictará sentencia y en la que yo estoy como coordinador de la defensa de Julian Assange y he visto de todo, a los servicios de inteligencia que han invadido la intimidad, que han perseguido a los defensores, que han interceptado comunicaciones, que el derecho de defensa lo han anulado. Todo eso ha sucedido. En España tenemos planteado una acción penal con todos los datos y los discos duros de la empresa de seguridad que estaba pasando toda esa información a Estados Unidos, hasta reuniones de Rafael Correa conmigo aquí en España, seguirnos, perseguirnos, fotografías de mi domicilio, qué hacíamos o qué no hacíamos. Es totalmente una desnaturalización de lo que es los mecanismos de comunicación y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y en muchas ocasiones esas campañas de descrédito acaban con la persona. Es imposible resistirse a esa presión. Son verdaderas heroicidades las que hacen algunas personas y consiguen sobrevivir, porque el peso de una mala comunicación, de una comunicación interesada, incidiendo con las fake news de forma permanente, es de tal envergadura que acabas por rendirte. Sí, hace dos días, Baltasar, el todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablaba de conceder perdón a Julian Assange si revelaba la fuente de donde emanaron los documentos de Wikileaks. ¿Qué piensas sobre esto? No, eso es inviable. Eso es inviable. Puede conceder el perdón, que no haría sino un acto de justicia, es decir, y reconocer que la persecución de que ha sido objeto desde el inicio, que no era precisamente la administración que él ha tenido la que
inició esa persecución, aunque sí la que la ha consumado, pero nunca a cambio de que pedirle a un periodista que revele sus fuentes. Es decir, nosotros estamos desarrollando una petición de Julian Assange ante la administración norteamericana, es decir, abandonen ustedes ya la persecución de una persona que lo único que ha hecho es cumplir con su labor de periodista. Sí. Ahora, los Wikileaks fueron publicados por los principales periódicos del mundo, ¿eh? Salió en el Le Monde, salió en el New York Times, creo que en el propio país, en los principales periódicos. Por tanto, es un acto de comunicación periodística. Ahora, ¿cómo conciliar libertad de expresión con seguridad nacional? Que es un poco lo que desde Estados Unidos se pretende colocar el expediente. Yo creo que no es difícil. Sencillamente hay que partir de que la seguridad nacional es algo que está al servicio de los ciudadanos. No los ciudadanos al servicio de la seguridad nacional, que se convierte en la seguridad de algunos. En la seguridad, cuando se dice que los servicios de inteligencia pueden resultar perjudicados, no, resultarán perjudicados determinadas personas que han hecho un uso inadecuado de los servicios de inteligencia. Los ciudadanos no pueden verse perseguidos o constreñidos en su libertad por esos servicios de inteligencia, pretextando una seguridad nacional. La seguridad nacional es la seguridad democrática de los ciudadanos y, por tanto, tiene que ser transparente. Tiene que haber normas, lógicamente, que la protejan, pero nunca que posibiliten que actúen contra los ciudadanos. Este es el caso del que estamos hablando. Es decir, un vídeo como el de Collateral Murder que se hizo público, que demuestra que desde un helicóptero en Bagdad ametrallan a civiles, eso no se puede ocultar. Sin embargo, no se ha producido una investigación y se persigue a quien hizo público ese desarrollo. Por tanto, no confundir lo que es la seguridad de unos con la seguridad de la sociedad. Los servicios de inteligencia, la seguridad nacional, se nutre de la seguridad de los ciudadanos y que estos tengan derecho a conocer lo que ahí está ocurriendo dentro de los cauces legales, pero no puede ser una isla de impunidad que pueden hacer aquello que quieran. Y eso nos llevaría a decir, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos consentir como sociedad, como países, como demócratas, como defensores de los derechos humanos que siga existiendo la prisión de Guantánamo, por ejemplo? Ahora, no podemos hablar con Baltasar Garzón sin referirnos finalmente a un tema que es clave, que es consustancial a Baltasar, la jurisdicción universal. Ya en el 2014, una legislación del PP en España limitó la jurisdicción universal en España, tal como se había concebido hasta entonces. Pero ha habido una reacción por parte de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Ha convocado a juristas a nivel internacional, se han hecho encuentros en Madrid y luego en Buenos Aires. Y lo que se ha planteado incluso es una expansión de aquellas áreas donde la jurisdicción universal tendría competencia para poder actuar, como sería el caso, ¿verdad?, de problemas ambientales, el ecocidio, como se le ha llamado, ¿verdad? Sería el caso de derechos humanos, sería el caso, en fin, no previstos antes de desigualdad, equidad de género, el tema de orientación sexual. Es decir, que frente a un intento de limitación, al revés, ha habido una reacción a favor de una expansión del ámbito de la jurisdicción universal. ¿Cómo se encuentra eso en estos momentos? Sí, aquí hay dos visiones de lo que es el derecho y de lo que debe ser el derecho para la sociedad. O una visión conservadora o una visión progresista y progresiva del derecho. No podemos vivir en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en los que la seguridad del propio planeta está amenazada. No podemos vivir mirando hacia atrás, aplicando normas que vienen del siglo pasado y del siglo anterior. Y no quiere decir que se prescinda de los principios que se han ido consolidando, sino que tenemos que hacer una interpretación progresista de la justicia. No puede en los tiempos presentes triunfar una visión conservadora, y la jurisdicción universal siempre es esa parte progresista y progresiva de la justicia. Es
esa visión internacionalista universal frente a crímenes que son internacionales, que afectan a una variedad, a todos y cada uno de nosotros, esté donde esté el crimen y estemos donde estemos las víctimas. Yo me siento víctima de cuando se prende fuego al Amazonas. ¿Por qué? Porque el Amazonas, aunque esté ubicado entre varios países latinoamericanos, la consecuencia de la pérdida de los ecosistemas del Amazonas va a influir en todo el planeta. Por tanto, tenemos la obligación, cada país, cada estado, de protegerlo y de hacer las acciones que correspondan frente a aquellos, si es que no se hacen en el país correspondiente. Ese es uno de los puntos que en los principios de Madrid-Buenos Aires de la jurisdicción universal queremos extender. Es decir, hasta ahora los principios de la jurisdicción universal acogían la persecución de crímenes como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, guerra, agresión y otro tipo como la corrupción, el narcotráfico, por otros principios diferentes, pero también de índole internacional. Ahora queremos que avance más. Por ejemplo, la protección, la destrucción de ecosistemas, cuando se hace de una forma sistémica, puede ser un crimen contra la humanidad, porque en definitiva los perjudicados somos todos y cada uno de nosotros. O puede ser definido como un quinto crimen del Estatuto de Roma, como un ecocidio, con una definición propia. Pero también los crímenes financieros, con un catálogo en que se incluyen todos o algunos de los que mencionaba, porque ¿qué pasa con esas decisiones del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pasa con esas agencias de calificación que califican la deuda de un país y que lo pueden llevar a la ruina o a que en un fin de semana haya una migración de capitales de miles de millones y que conduzca a un país casi a la ruina o al default? Es decir, no hay respuesta internacional para este tipo de temas, para este tipo de acciones ilícitas a veces o en todo caso que producen un perjuicio gravísimo. Tenemos que definirla, esa es la idea. La idea no es que un Estado se arrogue la competencia, sino que todos consigan definirla para que el equilibrio sea adecuado. Y además, bueno, lo que ocurre es que en España estamos pendientes de que una nueva reforma anunciada por la coalición de gobierno progresista de volver a recuperar la jurisdicción universal sea una realidad. Mientras tanto, pues tenemos que observar cómo, por ejemplo, en Argentina es el único país que, aplicando principios de jurisdicción universal, está investigando algo que es del pasado, pero es fundamental, como son los crímenes franquistas. Baltasar, podríamos continuar este diálogo indefinidamente, porque hay tal nivel de riqueza de información y de análisis y perspectivas originales en este texto que nos invitarían a eso, pero tenemos el tiempo limitado y lo que quiero sacar en conclusión es que efectivamente existe una encrucijada, existe esa intersección entre el neoliberalismo por un lado y el progresismo humanista por el otro, que no se puede ser indiferente en este siglo XXI, que hay que asumir valores y principios, y esos valores son desde la solidaridad, la sostenibilidad, la economía responsable, la economía circular, la defensa de los derechos humanos, la justicia social, en fin, hay un conjunto de principios, un conjunto de ideas que pueden servir de base para la acción. Una acción que puede llevar a Aurora y a su grupo juvenil a una verdadera transformación del mundo. Un mundo que tiene que ser transformado en todos los ámbitos para que podamos salvar la especie humana. Así que agradecemos muchísimo el honor que nos ha concedido de sostener este diálogo. Yo personalmente exhorto a todos a comprar este libro y a leerlo y que esto sirva de base de discusión para tener ideas más claras y planes de acción más precisos para que efectivamente podamos contribuir a esta transformación tan necesaria que reclama la humanidad. Baltasar, muchas gracias y muchos éxitos con el libro y todo cuanto emprenda. Muchísimas gracias a usted, señor presidente. Ha sido un verdadero placer reencontrarnos para hablar del texto de La Encrucijada, pero sobre todo para tener la oportunidad de llegar a quienes nos hayan estado viendo, saludar al pueblo dominicano, a quien tanto quiero y que estoy deseando poder liberarnos de estas restricciones pandémicas para poder estar ahí y disfrutar de la compañía de grandes amigos y de queridos amigos.
Aquí lo que esperamos es que entre sus preferencias musicales estén la bachata y el merengue. Está. Incluso bailarla también. Muy bien, muchas gracias, Baltasar, y felicidades en estas Navidades, ¿eh?